Cristo te está sanando. Siente su poder sanador sobre ti. Es ahora que Él te está liberando de eso que te deprimía tanto. Confía en Él, que Él está aquí. Ahora el Señor te está amando, que Jesús te está amando. Déjalo entrar. Ahora se siente su presencia. Hoy se cumple su promesa. De tu cruz Él carga. El Señor te está sanando. Tu enfermedad se está llevando. Hoy sano Tú serás. Esa que el Señor te está liberando. rompiendo tus cadenas. Hoy libre tú serás. Siento su presencia. Siente su presencia. Que te abraza. Te sana, te abraza. Es Jesús. Es Jesús que está aquí. Ahora que el Señor está contigo, ya no pierdas tu tiempo en esta de oscuridad. Ahora el Señor te está desatando. Déjate desatar. Déjate desatar, Roberto Lora. Déjate desatar por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Es hora, papá. Carmen Matías, llama a papá, hija, llámalo. Santo. Aleluya. Hoy sano tú serás. Poderoso. Papá. El Señor te está liberando. Aleluya. Rompiendo tus cadenas. Hoy libre Tú serás. Recibe el poder sobrenatural de papá. Aleluya.
Santo. Ahí está la presencia sobrenatural de Papá. Recíbela. No tenga miedo a recibirla. Jesús te está sanando. Te está abrazando. Oh, Siéntelo. es ahora. Ahí está la presencia de Papá. Ahí está. Ahí está. Recíbela. Hoy libre tú serás. Levante sus manos hacia el cielo y adore la presencia real de Papá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El poder del Señor que te sana, te libera. Hoy libre tú serás. Hermano mío, hoy es el día de su liberación. Alabado sea el Señor Jesucristo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, hoy es el día de su liberación. Amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabras, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, nos conceda el perdón de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levante su mano, por favor, derecha al cielo y haga esta oración conmigo. Señor Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si tú declaras tu palabra, Señor, y yo la recibo y la creo, yo sé que sanaré, porque la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, amadísimo Señor Jesucristo, porque tu palabra es viva y tiene poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, acompáñenme por favor a este seminario, a esta conferencia. Por los próximos minutos espero ser de bendición para su vida. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hoy nosotros nos vamos a quedar en el libro del profeta Isaías, su capítulo 52, versículo 13, hasta llegar al versículo 53. Y en el versículo 53 vamos a tomar los versículos del 1 al 12. Bajo la conferencia, el Señor cargó con el pecado de todos, y por su conocimiento mi siervo justo justificó a muchos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos la gracia por este privilegio, por este favor, por este honor que nos concede poder, Señor, anunciar tu santa, bendita y gloriosa palabra. Usted nos constituyó como servidores de esta nueva alianza, no la alianza que se enfoca en la letra, porque la letra mata, sino en esta nueva alianza que se enfoca en el Espíritu, porque el Espíritu no entra a la libertad y el Espíritu no da la vida. Acompáñeme, por favor, mis queridos hermanos, de una vez al libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13. Libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13. Dice la palabra de Dios. He aquí que mi siervo triunfará. Oiga, ya en el Antiguo Testamento, ya la palabra de Dios me está diciendo que el Señor Jesucristo triunfará. He aquí que mi siervo, Él se presenta como el siervo sufriente, el siervo. Acuérdese que un siervo es un esclavo. Un siervo es algo que sirve, es alguien que sirve.
La misma nuestra Madre, la Santísima Virgen María, también dijo estas palabras cuando el ángel Gabriel le dio la noticia: yo soy la sierva del Señor, que se haga en mí según tus palabras. Entonces, ya aquí el profeta Isaías, 750 años antes de la venida del Señor Jesucristo, ya no está presentando al Señor Jesucristo como el siervo. Acuérdense que lo conocemos como el siervo sufriente. Y dice: he aquí que mi siervo triunfará. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hermano, esto es poderoso. Usted tiene que decir, mire, esto es tremendo. Yo siento una presencia de Dios hoy. Hoy estoy en una dimensión tremenda, en una dimensión sobrenatural. Hoy voy a enseñar la palabra de Dios en otra dimensión. Créalo que si usted se mantiene ahí, por los próximos minutos usted va a recibir su bendición, su milagro. Las manos se me están quemando. Bendito sea el Señor Jesucristo. He aquí que mi siervo triunfará. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo triunfó? ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo triunfó? Acompáñeme por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esa manera triunfó el siervo nuestro Señor Jesucristo. He aquí que mi siervo triunfará. Entonces el Señor Jesucristo, con su muerte, él derrotó al diablo, venció el pecado y venció a la muerte. Con su muerte, para que usted vaya agarrando algo, pues si usted quiere derrotar al diablo, al mundo y a la carne. Dice el versículo 15. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte vivían como esclavos durante toda la vida. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros somos débiles y habíamos sido vendidos al pecado. Y por ende, la paga que del pecado es la muerte. Estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, con la muerte del Señor Jesucristo, dice la palabra que de esta manera ha dado libertad. Diga conmigo libertad. Hágale así a la mano, vea. Diga conmigo libertad. Diga conmigo, yo soy un hombre libre. Diga conmigo, yo soy una mujer libre. Porque el Señor me libertó. Aleluya. El Señor me libertó, hermano mío. Entonces el Señor nos dio la libertad. Escuche bien. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte. O sea, nosotros entonces no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Nosotros no podemos vivir con miedo. No tengan miedo, lo dice la palabra de Dios constantemente. Y no tenemos que tenerle miedo a la muerte porque el Señor Jesucristo venció la muerte. La muerte no tiene la última palabra. Entonces usted no tiene que tenerle miedo a la muerte porque el Señor venció a la muerte, venció al cabezón de Satanás y venció al pecado. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Hermano mío, usted no tiene que ser esclavo. El Señor murió para libertarlo a usted y para libertarnos a mí de la esclavitud del pecado. Versículo 16. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. O sea, a ti y a mí. Porque usted y yo tenemos la fe. Y si usted y yo tenemos la fe, nosotros por ende somos hijos de papá Abraham. Diga conmigo, Abraham. Versículo 17. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos. Igual. Para llegar a ser el sumo sacerdote fiel y compasivo en el servicio de Dios. El Señor Jesucristo, que la palabra nos presenta como el siervo, él era fiel. Acuérdense que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Por eso dice, a ser sumo sacerdote fiel y compasivo. Él se compadece de nosotros en su servicio a Dios para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. O sea, él obtuvo en la cruz del Calvario el perdón de sus pecados, el perdón de nuestros pecados. Es por eso que él dice allá en la cruz del Calvario, consumado está, pagado está, Padre, todo está cumplido. Élida Pujol recibe la presencia, hija, porque hay un caliente tremendo.
Hoy hay un caliente, hay una unción de liberación, de sanación tremendo. Entonces, a través del sacrificio que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, Él perdonó nuestros pecados. Acuérdense que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice el versículo 18, y como Él mismo sufrió, fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. O sea, tú que estás sufriendo ahí, el Señor te ayuda. El Señor te libera. El Señor te sana. El Señor te bendice. Diga conmigo, aleluya. Oh, tremendo esta presencia, Esperanza Rodríguez. Tengo un fuego tremendo que me estoy quemando, aleluya. He aquí que mi siervo triunfará. De esa manera triunfó el Señor. Muriendo. A Él nos dio a nosotros la vida. Pero oye lo que dice. Será engrandecido, exaltado y será muy enaltecido. Alabado sea el Señor Jesucristo, hermano. Usted tiene que darle un aplauso a la palabra de Dios. Usted tiene que darle un aplauso a la palabra de Dios. Eso es tremendo. Oye, pero yo no sé si puedo administrar hoy, porque, hermano, pues yo me estoy quemando. Rita, esta presencia, pues yo tengo una presencia arriba, un fuego tremendo. Entonces, cuando aquí dice la palabra de Dios, será engrandecido, será exaltado. Una persona exaltada es una persona levantada hasta lo sumo. O sea que ya no se puede poner mucho más alto porque ya fue exaltada hasta lo sumo. Pero para enaltecerlo, engrandecerlo y enaltecerlo, primero tenía que humillarse. Primero nos humillamos, nos caemos y el Señor nos levanta. Por eso dice, he aquí que mi siervo triunfará. Triunfó muriendo él. Y dice, será engrandecido y exaltado y será muy enaltecido. No te dice enaltecido, sino muy enaltecido. Pero repito esto. Si usted quiere ser también enaltecido, enaltecida, primero usted tiene que experimentar la humillación. Escuche eso. Entonces, por eso es que la palabra de Dios nos va a decir, hermano mío, póngame atención aquí porque esto está tremendo hoy. No sé si te podré dar hasta la palabra porque la unción está tremenda. Hoy está que pica la unción. Entonces, como Él, hermano mío, venció y ahora es enaltecido, Él ahora nos da la clave a nosotros de cómo nosotros también podemos ser enaltecidos, levantados, puestos en alto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya entre ustedes esta manera de pensar. O sea que ya yo no puedo pensar como piensa el mundo. Ya yo no puedo pensar como uno más. Porque el problema de nosotros es que nosotros pensamos como piensa el mundo. Y de la única manera que nosotros vamos a pensar como piensa Cristo es cuando nosotros constantemente ahora estamos renovando el pensamiento, la mente con la palabra de Dios. Y ya usted no va a pensar como piensa el mundo. Ya usted no va a estar razonando, sino que ahora usted va a tener el pensamiento de Dios. Haya entre ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue la manera de pensar que hubo en el Señor Jesucristo? Versículo 6. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró a ser igual a Dios. La gente vive una competencia. Hoy en día la gente vive compitiendo. Que yo soy mujer que fulano es mejor que yo. Y entonces cuando vivimos en esta competencia le damos paso a la envidia, a los celos. Cuando le damos paso a la envidia, a los celos, eso nos asesina a nosotros. Hermano, no se compare con nadie, que usted es una persona única. Usted no tiene que estarse comparando con nadie. Usted es una persona única. Entonces, al nosotros ser únicos, nosotros no tenemos que estarnos comparando con Dios.
Una de las cosas que a mí me ha funcionado es que yo no pongo la mirada en ningún hombre. Yo pongo la mirada en mi Cristo, aleluya. Yo no pongo mirada en el hombre. Yo no. A Dios me libre. Hermano mío, por mucha gracia que tenga un hombre, yo repito, no pongo mi mirada en el hombre. Yo la pongo en Jesucristo porque el hombre es pecador. El hombre es limitado. Porque cuando yo ponga la mirada en un hombre, voy a empezar, hermano mío, quizá voy a ver cualidad en esa persona que yo no la tengo y me voy a frustrar. Entonces yo no puedo compararme. Siempre habrá personas mayores que tú en todo el sentido de la palabra y siempre habrá personas menores que tú en todo el sentido de la palabra. Y cuando usted se está comparando es porque usted no sabe quién usted es. Existiendo en forma de Dios, él no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Por qué la gente sufre hoy como locos? Porque la gente vive aferrándose, apegándose a cositas. Entonces, cuando usted y yo no apegamos a cositas, no aferramos, sufrimos como locos. Aférrese a Jesucristo. Apéguese a Jesucristo, aleluya. Que Jesucristo sea su tesoro. No una cosita. El Señor no se aferró a nada. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, o sea que renunció a su gloria, a su cabó. Él renunció por 33 años. Entonces la palabra de Dios hoy nos invita a nosotros a renunciar a algo, a alguien. ¿A qué tú tienes que renunciar? Entonces cuando nosotros renunciamos, dice, tomando forma de siervo. Y el siervo es un esclavo. El siervo es uno que sirve. De igual manera el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por una muchedumbre. He aquí que mi siervo triunfará. Usted quiere triunfar, pero usted no quiere servir. Usted quiere que le sirvan a usted. Usted anda muy ocupado. Usted no tiene tiempo para servir. Hermano, la vida se resume en amar y servir. Y si usted solamente está viviendo para usted, para usted y para usted, usted es un egoísta. Sino que se despojó. ¿De qué tiene que despojarte? Del orgullo, de la vanagloria, de la prepotencia, de creerte que eres la última Coca-Cola. ¿De qué tiene que despojarte? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se humilló. Y mira cómo es que él triunfa ahora, humillándose a sí mismo. Y a ti no te gusta que te humillen. Y cuando a ti te humilla, te sientes tú de que mal. Porque te humilló. Hermano, me humilló. Tranquilo. Que para nosotros poder, hermano mío, experimentar esta exaltación, primero tenemos que experimentar el dolor de la humillación, del rechazo, de la ignorancia, de que te ignoren, para que entonces ahorita papá te levante y tú puedas disfrutar este levantamiento. Ha preparado mesa delante de mis enemigos, dice el Salmo 23. Haciendo semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El Señor Jesucristo todo el tiempo obedeció. Y una muerte de cruz. Y ya sabemos que una muerte de cruz, una muerte maldita. Gálatas 3, 13, 14. Porque esa era la muerte más vergonzosa. Él mismo se humilló. Y oye lo que dice. Por lo cual también Dios lo exaltó. ¡Tremendo! Dios lo exaltó. Papá lo exaltó.
He aquí que mi siervo triunfará, será engrandecido, exaltado, será muy enaltecido. Tremendo. Y entonces papá lo exalta, lo levanta hasta lo sumo, donde ahora el diablo, los demonios, el hombre en el cielo, todo el mundo tiene que doblar rodillas para reconocer que papá es papá. Bendito sea el Señor Jesucristo. Tremendo. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea que no había forma de ponerlo más alto. Oye eso. Hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en el infierno, y toda lengua confiese para la gloria de Dios que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Tremendo, hermano mío. Jesucristo es el Señor. Diga conmigo, Jesucristo es mi Señor. Pero no me lo diga solamente de boca. Si Jesucristo todavía no es mi Señor, no lo diga todavía. Alabado sea el Señor Jesucristo. Diga conmigo, alabado sea el Señor Jesucristo. Y de esta manera el Padre lo enaltece, lo exalta hasta los sumos. ¿Por qué? Porque Él primero se humilló. Diga conmigo, humillarse. No tenga miedo de humillarte. No tenga miedo. El diablo va a querer engañarte, que no te humille, que a ti es que hay que pedirte perdón, que tú eres el bueno, que tú eres la buena, que a ti fue que te lastimaron, que a ti fue que te hirieron. Cuidadito con dejarte catequizar del diablo. Que el diablo es un experto catequizando. Cuidadito. Satanás es un experto catequizando a la gente. Humíllese. No tenga miedo de humillarse, porque todo aquel que se humilla, papá lo levanta. Aleluya. ¿Tú quieres ser levantado en el día de hoy? Humíllate, bendito sea el Señor Jesucristo. Humíllate. Santo. Aleluya, hermano, me estoy quemando. Hay una presencia tremenda, una presencia sobrenatural. Aleluya. Versículo 14. Versículo 14. Dice el versículo 14. De las maneras que muchos se asombraron de él. Oye bien. Se asombraron de él. Así fue desfigurado su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los reyes humanos, para que tú veas cómo tuvo que sufrir el Señor Jesucristo. Versículo 15. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él. Oye, los reyes cerrarán la boca delante de él. Los reyes, porque verán lo que nunca había sido contado y comprenderán lo que nunca habían oído. Los reyes cerrarán la boca delante de él. ¿Tú sabes por qué que los reyes y todos nosotros vamos a tener que cerrar la boca delante de él? Ponme atención a lo que dice esta palabra. Romanos capítulo 3, versículo 19. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley, lo dice a quienes están sometidos a la ley, para que todos callen. Diga conmigo callar. Diga conmigo callar. Y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Tremendo. Versículo 20. Porque nadie, diga conmigo nadie, podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos unos pobres pecadores. ¿Dónde están los pecadores? ¿Dónde están los pecadores? Los pecadores, ¿dónde están? ¿O será que somos todos santos? Hermano, ni de nombre.
Es que somos pecadores, hermano mío. Usted sabe la lucha que llevo yo. Yo la llevo, no sé usted. Digo, yo sé también la lucha que lleva usted. El problema es que está en que usted lo quiera reconocer. Usted sabe la lucha que llevo yo. Que la carne me pide. La carne me pide. Y el espíritu me pide. Y el espíritu me pide. Y la carne me jala para este lado. Y la carne me jala para este lado. Y el espíritu me jala para acá. Y la carne... Hermano, es que todos somos pecadores. Porque es que en esta carne solamente hay miseria. Rita, escucha esto. En esta carne solamente hay miseria. Dice el apóstol Pablo, porque yo sé que a saber en mi carne no mora el bien. Y por eso es que toda boca tiene que callarse. ¿Por qué que somos unos pobres pecadores? Ahora es religioso. ¿Dónde están los religiosos? El religioso no tiene pecado, ¿no? El religioso no tiene pecado. El religioso se ve a sí mismo muy santo. Y el religioso usted ve que vive viendo al otro con la rabiza del ojo. Porque el religioso no tiene pecado. Pero el religioso, el pobre, sufre como un loco. El religioso, pero no hay cosa que sufra más que un religioso. Hermano, pero ¿y esta presencia tan tremenda? Elida Pujol, Bélgica Pínola. Yo me estoy quemando. Pero no es por el calor, es la presencia. ¿Será que alguien de ustedes está recibiendo esa presencia? Tremendo, hermano, reciba la presencia, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, es una presencia tremenda. Pasemos entonces al capítulo 53. Dice el versículo 53, el capítulo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién? Hermano mío, nosotros terminamos ayer con este texto del anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que usted tiene que dejar de estar bostezando. La gente se pasa la vida bostezando. Y usted tiene que empezar a anunciar la buena noticia de Jesucristo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? La palabra de Dios nos dice que la fe, diga conmigo, la fe viene por el oír y el oír el evangelio de Cristo. Tóquese el oído. Y diga conmigo, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. Le dijo aquel padre y aquel muchacho que estaba endemoniado. Entonces, hermano mío, ¿quién ha creído nuestro anuncio? La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír el mensaje de Cristo, Romanos 10:17. Pero escucha lo que dice aquí, Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si la gente no cree en el Señor, no lo puede invocar. Para usted poder invocar el nombre del Señor, usted tiene que creer en el Señor Jesucristo y que Él realmente bendice a todo aquel que lo invoca. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermano, deje de estar bostezando. Hermano, deje de ya bostezar y empiece a proclamar a Jesucristo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es que la fe viene por el oír, hermano, y el oír la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo es que tú quieres que los tuyos se salven? Si tú estás corriendo tras del viento, si estás muy entretenido. Y dice, ponme atención aquí, por favor. ¿Y cómo oirán sin haber quien lo predique? Usted tiene que ponerse a predicar a Jesucristo. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¡Aleluya! Hermano, dice la palabra de Dios, Isaías 48:22, que no hay paz para el impío.
Una gente que vive en el pecado no tiene paz, vive intranquilo. Entonces, cuando tú anuncias esta buena noticia, que la gente ahora está en el pecado y que la gente se arrepiente y ahora acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, esta palabra te da la paz. Porque esta palabra te reconcilia con Dios. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Aleluya. Porque esta palabra te imparte la paz. Tú que estás en el pecado, tú que estás muerto espiritualmente, tú renuncias a esa vida de pecado, aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y ahora esta palabra te da la paz. Diga conmigo paz. Diga conmigo paz. El anuncio de la paz. De los que anuncian buena nueva. Eso es lo que estamos hablando. De una buena noticia. Que Jesucristo cargó con tus pecados. Y que mi siervo justo por su conocimiento justificará a muchos. ¿A cuáles muchos? A los que creen en este bendito anuncio. Versículo 16. Mas no todos obedecieron el evangelio. Entonces el evangelio no es solamente yo oírlo. Porque hasta el diablo lo escucha. Pero usted sabe que el diablo es un cabezón. El diablo no obedece. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pero tú tienes que obedecerlo. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo te pregunto, ¿tú crees en este anuncio? Hermano, yo creo en Dios, dice la gente. Sí, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es tú creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, a papá. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿cómo rayo es que tú quieres que los tuyos se salven? Si tú estás muy ocupado, corriendo tras el viento. Tú no tienes tiempo para estudiar la palabra de Dios. Estás tan desesperado que te has convertido en un seguidor de hombres, buscando sanación y liberación. Es buena la sanación, es buena la liberación, pero el crecimiento te lo va a dar la palabra. La fe te la va a dar la palabra. La madurez te la va a dar la palabra. La transformación te la va a dar la palabra. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Por eso que usted ve que nosotros no enfocamos en anunciar la palabra de Dios. Nosotros no perdemos tiempo haciendo cuentecito ni chistecito, ni el evangelito azucarado, ni el caramelito, ni el entretenimiento. No, porque es que el Espíritu Santo no acompaña esa palabra, porque ese no es el evangelio real. Ese es un evangelio inventado. Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice la palabra, escucha bien. Católico, despierta, deja de estar bostezando. Deja de estar comiendo boca, que te ha convertido en un come boca. Y ponte a estudiar la palabra de Dios, católico. Ya deja de estar detrás de los hombres buscando sanación y liberación, católico come boca. Y recibe esta palabra con fe, que esta palabra tiene el poder para transformarte, para sanarte, para liberarte, para romper tus cadenas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Hoy vine que ni yo mismo me aguanto. ¡Aleluya! Vine encendido hoy. Lenny, estoy encendido, pero en el Espíritu. Y oye lo que dice la palabra. Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Aleluya. Oh, bendito es el nombre del Señor. Tú quieres que el brazo del Señor, porque el brazo del Señor es el poder de Dios.
Tú quieres que el brazo del Señor hoy se manifieste en ti y en los tuyos. Recibe esta palabra con fe, aleluya. Recíbela con fe. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Repito, el brazo del Señor es el poder de Dios. En una ocasión dijo el Señor Jesucristo, porque si yo expulso los demonios por la mano de Dios, quiere decir que el poder de Dios, el reino de Dios ya está entre ustedes, aleluya. El poder de Dios, diga conmigo, poder de Dios. Usted quiere que se manifieste hoy en usted y en su familia el poder de Dios, el brazo de Dios, el dedo de Dios. Recibe esta palabra con fe. Porque oye lo que dice la palabra. Ponme atención aquí. Oye lo que dice. Ponme atención. Oye, pero bendice el Santísimo. Y esta presencia. Oye lo que dice la palabra. Ponme atención aquí, por favor. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra, ponme atención aquí por favor. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien todos la buena noticia. Entonces esto no es si usted quiere o si no usted no quiere. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pero si nadie lo está anunciando, ¿quién va a creer? Si tú estás allí abotezando, sentado, de lujurioso, de fanático, de religioso, ponte a predicar a Cristo a tiempo, a destiempo y hasta con contratiempo. Vayan por todo el mundo, el mandato, la gran comisión, y anuncien a todos la buena noticia. Y el que crea y sea bautizado tendrá la salvación. Si tú crees, te va a salvar. Si no crees, tú estás jodido. Si tú no crees. El que crea a este bendito anuncio y sea bautizado tendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Hermano, ¿cómo es posible que usted no tenga compasión de los seres queridos suyos? Preséntele a Cristo a los suyos para que un día estemos todos en el cielo. Bendito sea el Señor. Y el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Sobre los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Oye eso. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Aleluya. Entonces, ¿qué te cuesta a ti extender la mano? Decláralo sano. Está sano en el nombre de Jesús. Vamos, alguien que esté enfermo en la comunidad, vamos, ya alguien que esté enfermo aquí en el en vivo, para declarar la palabra de una vez sobre él. Alguien que esté endemoniado de una vez para declarar la palabra, para echarle el demonio en el nombre de Jesús. Vamos, 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 alguien que tenga la fe, el que crea, porque aquí lo dice la palabra. Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, o sea, el poder de Dios. Sobre el que cree, hermano. Mira, no hay uno solo que tenga la fe. Si hubiera sido yo que me dan esta palabra, me tiro de rodillas. Yo, hermano, yo estoy desesperado. Hermano, lo más grande es un religioso. Señor, líbrame de una mujer religiosa, fanática. Pero, mi hija, ¿dónde estaba? Esto es tremendo. Tremendo, hermano mío. Diga conmigo, tremendo. Sobre el que cree, hermano mío, se manifiesta el poder de Dios. Diga conmigo, el poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y cuando les hablé y le prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos.
Al contrario, lo convencía haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. El que cree, hermano, se manifiesta el brazo del Señor. Aleluya. Levante su mano y diga: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Por eso siempre he cogido como norma esta oración. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si tú declaras la palabra y yo la recibo y la creo, yo sanaré, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque nada es imposible para ti, Señor, porque tu palabra es viva y tiene poder. Pero usted tiene que recibirla con fe. Usted tiene que recibirla con fe. Entonces, cuando usted recibe la palabra con fe, se va a manifestar sobre usted el poder de Dios, el brazo de Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? El poder de Dios, hermano. Diga conmigo: el poder de Dios. Diga conmigo: el poder de Dios. Dígalo. Aleluya. Bendito sea. No, pero yo estoy enseñando hoy de una manera tremenda. Versículo 2. Toma atención a este versículo 2. Yo tengo un fuego que me estoy quemando. Que alguien me diga si está recibiendo esa presencia. Por una presencia tremenda. Wow. Tremendo. El poder de Dios, hermano mío. Santo Dios, aleluya. Ay, 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 ay. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Quemando me estoy, créalo. Tremendo, hermano mío. Dice el versículo 2 y el 3. Subió como un retoño delante de él. El retoño de Jesé. El retoño de Isaí. Refiriéndose al Señor Jesucristo. La promesa que el Señor le hizo al rey David. Subió como un retoño delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres. Imagínate, si en el Señor Jesucristo no hubo pecado y los hombres lo despreciaron y lo desecharon. Dice el Señor: si a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. Porque entonces tú crees que nosotros somos una joyita que tenemos que caerle bien a todo el mundo. ¿O es que acaso tú no sabes que el diablo y los hijos del diablo no odian? ¿Es que tú no sabes acaso que el mundo te odia? Te van a despreciar. Te van a desechar. Así como despreciaron y desecharon al Señor Jesucristo. Y dice: varón de dolores, experimentado al sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Aquí el Espíritu Santo lo que me está contando es el sufrimiento que el Señor Jesucristo iba a experimentar en la cruz del Calvario 700 años antes de la venida de él. Y oye lo que dice el Salmo 22. Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres, o sea, vergüenza, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo: en el Señor confió, que Él lo rescate. ¿Y tú en quién confías? ¿En quién tú confías, hermano, hermana? ¿En quién está tu confianza? Dice el versículo 14. Dice: soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado, mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me ha puesto en el polvo de la muerte, los perros me han rodeado.
Y cuando te está hablando aquí de perros, no te está hablando de animales. Me ha cerrado una pandilla de malhechores y horodaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Siempre habrá un grupito comiendo boca. Porque siempre hay un grupito embelesado allí comiendo boca, nada más mirando. Mayormente ese grupito que está allí mirando, comiendo boca, mayormente ese es el grupito que tiene una lengua asesina, una lengua venenosa. Porque lo dice aquí. Ellos me miran y me observan. ¿Usted sabe cuánta gente se mete a observarme, a mirarme para ver por dónde me agarran? Pero ¿qué era lo que decía la palabra de Dios? Que el Señor nos declaró justo. Y si el Señor me declaró justo, a mí se me importa que el diablo y los hijos del diablo se levanten en contra mía para acusarme, para señalarme, para... Mire, eso es tremendo, hermano mío. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Aquí el Espíritu Santo nos cuenta o nos narra o nos dice todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que vivir en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados. Hermano mío, esto es tremendo. Diga conmigo, tremendo. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Jesucristo. Él llevó tus enfermedades, cargó tus enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él. Oiga eso. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él. Te lo dije ahorita, te lo voy a repetir ahora otra vez. Dice el Espíritu Santo a través de Isaías 48:22 que no hay paz para lo malo, dice el Señor. Y quien lo dice aquí es el Señor. ¿Cuál es el malo? Porque sabemos que no hay uno solo bueno. Usted no, usted va a decir que usted es buenísimo. Usted va a decir que usted es tan bueno que hasta para remedio da. Que usted no tiene pecado. Porque casi es que actúa el religioso, el fanático. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? ¿Por qué me llama bueno si no hay uno solo bueno? Pero el diablo te dice que tú te pasas de bueno. Y tú le dices, amén. Yo te aviso. ¿Cuál es el malo? Aquel que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el malo. Entonces aquel que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese está en el pecado, ese está en el sufrimiento, ese no tiene paz. Pero ya nosotros vimos que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos declara justo y por ende nosotros tenemos la paz. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe. Entonces una persona justificada es una persona declarada no culpable. ¡Aleluya! El diablo, el cabezón del diablo constantemente te está acusando. Te está acusando. Pero el Señor Jesucristo está constantemente, Él que es el sumo sacerdote delante del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Padre, Glenny Cabrera me aceptó como mi Señor Salvador. Dice el Padre, la declaro justa por haber confiado en mi Hijo amado. Justificado pues por la fe, tenemos paz. Diga conmigo paz.
Diga conmigo paz, que el cabezón de Satanás lo escuche. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una presencia tremenda. Usted tiene que recibirla. Recibe esa presencia, alabanza al Señor. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Escuche eso. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él. El castigo que estaba sobre nosotros fue sobre Él. Él recibió el castigo suyo, el castigo mío. Entonces, por ende, se entiende que ya usted no tiene que recibir ningún castigo, solamente por aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¡Aleluya! Escucha esto, Luz Mercedes, hija. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto tiempo no sabía de ti, hija? Dios te bendiga. Qué bueno que regresaste. Qué bueno que está otra vez en tu casa. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. ¡Aleluya! Qué lindo, hermano mío. Qué lindo. Qué lindo, ¿eh? Diga conmigo, qué lindo. Pero oye lo que dice el versículo 6. Y quiero que si hay algún religioso en el programa me agarre esta palabra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Todos nosotros nos descarriamos. Pues si tengo algún religioso en el programa que dice que no es pecador. Porque la realidad de esto es que la palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están lejos de la presencia de Dios. Entonces el pecado es descarriarse. El pecado es apartarse. Y eso es lo que dice la palabra. Que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y eso es lo que dice la palabra. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están lejos de la gloriosa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios, hermano mío. Pero escucha la buena noticia aquí. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado tuyo, el pecado mío, Él lo cargó. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo. Entonces ya los pecados no están sobre usted, sino se están sobre el madero. Porque el Señor lo cargó, lo llevó al madero. Y por sus llagas usted y yo hemos sido curados, sanados. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador a través de este bendito anuncio, a través del Evangelio, Él nos declara justo, no culpable. Romanos 4:25, Él murió por nuestros pecados y resucita para nuestra justificación, o sea, para declararnos justo, no culpable. Versículo 7. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero, fue llevado al matadero. Y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió la boca. Oye eso. Dice el versículo 8. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado y respetado a su generación. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo fue herido, o sea, por los pecados de nosotros. Versículo 9.
se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. No hubo pecado en el Señor Jesucristo, ni engaño tampoco. En su boca no. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Lo hirió. Y oye lo que dice: cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, su vida, verá descendencia, vivirá días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano. La voluntad del Señor. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa. ¿Por la culpa de quién? Por la culpa de todos nosotros. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloriosa presencia de Dios. Por la culpa tuya y por la culpa mía. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio, Él antepuso la vida de Él por la tuya y la mía, para declararte justo. Y esta es la noticia que Satanás no quiere que se corra por el mundo entero. Que si usted hoy acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya sus pecados fueron perdonados en la cruz de Calvario. Esa es la noticia que el demonio le tiene miedo. Que no importa tú hayas sido la prostituta más grande, que no importa tú hayas sido el asesino más grande, Dios te perdona, alabado sea el Señor. Y Dios te ama. Dios te ama. Escucha esto. Dios te ama. Aleluya. Tremendo, hermano mío. Tremendo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Déjame coger este texto aquí, porque yo sé que podemos sacarle algo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos. Todos. Diga conmigo, todos. Voy a coger en esta otra versión. Déjame cambiar esta versión. La Dios habla hoy. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Versículo 24. Dice el versículo 24. El 23. El 24, ya el 23 te lo declaré. Pero Dios en su bondad, la palabra bondad, bondadoso es bueno, pero Dios por lo bueno que Él es, y gratuitamente, gratis, la salvación es gratis, nos hace justo. Entonces usted no tiene que volverse un religioso, ¿no? Y quererlo hacer en su fuerza, o querer aparentar lo que usted no es. Gratuitamente nos hace justo mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. O sea, no es porque yo ahora me porto tan bien que yo me voy para el cielo. Hermano, me estoy portando tan bien que me voy para el cielo. Ah, pues si es así, entonces tú estás basado en las obras de la ley. Es por la liberación, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Mediante la liberación que Cristo Jesús realizó, Dios hizo que Cristo, versículo 25, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Y esto es lo que el demonio no quiere oír, nada. Que este perdón solamente se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Mire, así que usted caiga en el pecado mañana, o así que usted caiga en el pecado pasado mañana, y así usted caiga en el pecado el próximo mes, también esos pecados fueron perdonados en la cruz de Calvario. Y claro, no te estoy diciendo con esto que tú tienes que seguir pecando.
o que va a hacer del pecado un estilo de vida. Eso no es lo que te estoy diciendo. Ya sus pecados fueron perdonados. Porque Él es paciente. Y le damos gracias al Señor, que el Señor es paciente. Usted sabe el rebú que hay en el mundo. Usted sabe el rebú que hay en el mundo, pero no se vaya al mundo. Usted sabe el rebú que tiene usted metido en la cabezota suya. Que si usted sabe el rebú que usted tiene metido en la cabezota suya y en su propio hogar, pero démosle gracias a Dios que el Señor es paciente. Porque si el Señor no fuera paciente, hermano mío, ya hace tiempo que hubiera terminado con la creación. Porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente, o sea, ahora, cómo nos hace justos. Pues así como Él es justo, hace justo a los que creen en Jesús. A los que creen en Jesús. No a los que creen en el predicador, no a los que creen en un hombre, no, a los que creen en Jesús. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Ay, bendito sea el nombre del Señor. Porque el hombre por naturaleza es orgulloso. No hay cosa más orgullosa que esta carne. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído en este bendito evangelio. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe. Y mira, te lo dice, es lo mismo que te está diciendo. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Independientemente del cumplimiento de la ley. Versículo 29. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de todas las naciones. Pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justo a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Versículo 31. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Más bien, afirmamos el valor de la ley. Y ayer lo vimos en el Evangelio, que el Señor no vino a abolir la ley. Él vino a darle su pleno cumplimiento a la ley. Pero para eso fue que Él nos dio el Espíritu. Para que usted y yo ahora vivamos en el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos capacite para que usted y yo ahora vivamos de acuerdo a lo que exige la ley. No trate de hacerlo en su fuerza. Todo es por fe. Todo es por fe. Yo tengo una presencia de Dios tremenda arriba. Versículo 10. Dice, cuando se haya puesto su vida por sacrificio por la culpa, verá descendencia. ¿A qué descendencia se refiere? A nosotros que somos hijos de Abraham. A nosotros que tenemos la fe. Porque la promesa que el Señor le hizo a Abraham también vale para usted y vale para mí. Pero es después que Él ya haya puesto, y ya Él la puso, su vida en rescate por cada uno de nosotros. Lo dice ahí. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Y eso es lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por culpa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado del madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Todo es por fe. Es que el justo por la fe vivirá, y sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no está viviendo por fe y no está caminando en fe, y todo lo que usted está haciendo lo está haciendo en su fuerza, eso es basura ante los ojos de Dios. Solamente las cosas que nosotros hacemos en fe y por la fe
Eso es lo que le agrada a Dios. Solamente. Versículo 11. Oye lo que dice. Alabado sea el Señor Jesucristo. Póngame atención a este versículo 11, porque ya estoy terminando. Y siento una presencia de Dios tremenda. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Ponme atención a este versículo, porque este es uno de los versículos más poderosos que hay en la Santa Biblia. Este versículo 11. Ponme atención aquí, por favor, a este versículo 11. Ponme atención, agárralo, por favor. Porque con este versículo 11, papá te va a liberar. Te va a liberar. Diga conmigo, me va a liberar. Ay, bendito sea Dios, qué presencia más tremenda. Yanet, tú estás ahí. Está ahí, hija, tú. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Esta otra versión lo va a decir de esta manera. Verá el fruto de la aflicción de su alma, la aflicción de su alma. Cuando estoy angustiado, siento aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando te habla de la aflicción, cuando te habla de la angustia, te está hablando de sufrimiento. De eso que te está hablando, de sufrimiento, angustia, dolor, aflicción. De eso es que te está hablando. De eso es que te está hablando. De ese dolor, de esa angustia, de esa aflicción. Entonces, como te está hablando de la aflicción, del dolor, de la angustia, oye lo que te dice Romano, y esto lo vimos ayer. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos del sufrimiento, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Diga conmigo, paciencia. Porque en medio del sufrimiento, yo aprendo a confiar en Dios. No te queda de otra. En el sufrimiento, o le cree a Dios, o te afana. Ahora yo te pregunto, ¿qué tú vas a ganar con afanarte? Entonces, en medio de este sufrimiento, yo tengo una opción, y es la de creerle a Dios y descansar en Dios. Y cuando yo le creo a Dios y descanso en el Señor, yo veo ahora el fruto de esa aflicción, que es la paciencia. La paciencia. Diga conmigo, la paciencia. Verá el fruto de la aflicción. O sea que si usted decide en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, en medio de esa angustia, creerle a Dios, usted en medio de esa aflicción, usted va a ver el fruto de ese sufrimiento, y es la paciencia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en el sufrimiento, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. O sea que en medio de ese sufrimiento, y ya esto lo vimos el lunes,
conociendo las gracias y el valor del sufrimiento. O sea que en medio de ese sufrimiento que tú estás ahí padeciendo, papá te está consolando. El Espíritu Santo, porque tú tienes el Espíritu. Entonces, todo se trata de una decisión. O tú decides, en medio de ese sufrimiento, o creerle a Dios, o no creerle a Dios. Ayer reabundamos bastante en este texto bíblico, lo voy a escoger otra vez. Porque el Espíritu me está guiando a que siga en este texto bíblico para poderte ayudar. Para poderte ayudar. Porque oye lo que dice. A causa de su angustia, de su alma, verá la luz. Esta otra versión te lo dijo de esta manera. El fruto de la aflicción de su alma, el fruto. Quiero cogerlo desde el 5, desde el 1. Pero entonces, dice la palabra aquí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Déjame agarrarlo aquí en el 1. Puesto que Dios ya no ha hecho justo. Confiamos en el Señor Jesucristo porque tenemos la fe. El Señor nos hizo justo gracias a la fe. Tengo la paz, tenemos paz, tengo la paz por medio del Señor Jesucristo. Pues por Cristo nos hemos acercado a Dios. Tengo el beneficio de que me acerco a Dios. Ya van 4. Porque yo antes que estaba lejos de Dios, tú también por culpa del pecado, por el sacrificio que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, nos acercó a Dios. Puedo gozar de su favor. Gozo del favor de Dios, de la gracia de Dios. Y hablamos de un sexto beneficio que es que estamos firmes. Y que quien nos da la firmeza a nosotros es la fe, porque la fe viene siendo como esa ancla, decía en el día de ayer, como cuando un barco se va a parar en un cierto lugar, tira el ancla. Y esa ancla le da la firmeza, a nosotros es la fe. Entonces, en medio de ese sufrimiento, tú eres el que decide si realmente confía en el Señor o no confía en el Señor. Hermano, estoy muy preocupado, dice la gente. Estoy angustiado. Hermano, me estoy comiendo las uñas. Y ese tipo de gente te dice que tiene una fe grandota. Es ese tipo de gente. Hermano, yo tengo mucha fe, pero estoy preocupado, te dice la gente. Entonces tú no estás firme. Estar firme es que en medio de ese sufrimiento yo le sigo creyendo al Señor. Estar firme quiere decir que usted ahora no va a apartar la mirada de Jesucristo para ponerla en ese sufrimiento que usted está atravesando. Por eso dice la palabra que nosotros ponemos la mirada en lo que no se ve, porque las cosas que se ven son pasajeras. O sea que ese sufrimiento va a pasar de tu vida. Ese proceso no es para siempre, me decía una hermana anoche. Ese proceso va a pasar. Entonces, no ponga la mirada en ese proceso, no ponga la mirada en ese sufrimiento, pon la mirada en Jesucristo a través de la fe, porque la fe es la ancla, es esa ancla que te mantiene firme en el Señor, aleluya. Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, te da la esperanza de tener parte en la gloria. ¿Para qué? Versículo 3. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en el sufrimiento. O sea, que usted ahora en medio de ese sufrimiento, usted que decidió creerle al Señor, usted se goza en medio de ese sufrimiento. Usted le saca la lengua al diablo y a los demonios en medio de ese sufrimiento. Imagínese usted que usted decida apartar la mirada de Jesucristo y ponerle en el sufrimiento, en la prueba que usted está pasando. El diablo te saca la lengua, el diablo se ríe de ti, el diablo te hace moriqueta porque dice, ay Jesús, este cristianito. Él dice que cree, pero en el Cristo que él cree es en un Cristo derrotado. Por él no sabe que el Señor de él me venció a mí en la cruz de Calvario. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos.
Porque usted está anclado en el Señor. ¡Chum! Me anclé ahí. Estoy firme ahí. Y esa ancla es tu fe. Porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. La firmeza. Dios quiere que te mantengas firme en ese sufrimiento. Tú sabes que es lo que Dios quiere en medio de ese sufrimiento, que tú te decidas si realmente le vas a creer a Él o le vas a creer al diablo. Si le vas a creer a Él o le vas a creer a un sistema. Si le vas a creer a Él o le vas a creer al mundo. Si le vas a creer a Él o le vas a creer a un hombre. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios está permitiendo ese sufrimiento en tu vida. ¿Por qué lo dice? Sabemos que el sufrimiento nos da firmeza. O sea, Dios te quiere llevar a un nivel donde a través del sufrimiento tú digas, yo creo en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Y que de ahí no te mueva, aleluya. Porque entonces te da la firmeza, y la firmeza te está hablando de la fe, de esa ancla. Porque sabemos que el sufrimiento nos da la firmeza para soportar. Tú suelta el ancla. El ancla es la fe. Pongo mi mirada en Jesucristo. Aleluya. Dele una aleluya al Señor. Y esta firmeza nos permite salir aprobado. Dice el Señor, en medio de ese sufrimiento, como decidiste creerme a mí, tú estás aprobado. Dice el Señor, tú estás aprobado porque tú decidiste en ese sufrimiento creerme a mí. No eres un enclencle movido por cualquier falsa doctrina que nada más anda buscando emociones, que nada más anda buscando milagritos, dice el Señor. No. En medio de ese sufrimiento decidiste creerme a mí. Y porque me creíste a mí, tú estás aprobado, te dice el Señor. Y esta firmeza nos permite salir aprobado. Y el salir aprobado nos llena de esperanza. Aprobado, hermano mío. El día que una persona pierda la esperanza, tiene que enterrarse, entiérrese. Si usted es de lo que perdió la esperanza, entiérrese. Pero esta palabra no es para que pierda la esperanza, esta palabra es para que tú tengas esperanza y te levantes de esa tumba en la que está. Y esta esperanza no nos deja defraudado, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, toda esta gracia, quien la distribuye en ti es el Espíritu Santo. Aleluya. ¿La recibió? Recíbala entonces. Si la recibió. Es que la aflicción, el sufrimiento siempre producirá un fruto en nuestras vidas. Y ese fruto es la paciencia. Y ese fruto es la fe. Diga conmigo la fe. La fe. Usted es el que decide en medio del sufrimiento si le cree a Dios, o le cree al demonio, o le cree a un hombre fantamoso. ¿A quién usted decide creerle, hermano? ¿A quién? Dice el versículo 11, a causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Póngame atención ahora a esta palabra, y quedará satisfecho. Y quedará satisfecho. Póngame atención, Agito, porque esto te va a volar la cabeza, yo estoy terminando. No siempre será agradable hacer la voluntad de Dios. Vamos, un religioso que me agarre, uno que no sea religioso, que me agarre esta palabra. Janet, tú estás ahí, hija. Janet, tú estás ahí. Escríbeme algo, hija, que yo cojo fuerza cuando tú me escribes algo. Janet, tú estás ahí. Vamos, una servidora que me escriba, un servidor que me escriba algo. Rita, una servidora, alguien que me escriba algo. Pues yo cojo ánimo cuando Mariel, me escribió Mariel. Dios te bendiga, hija. Glenny me escribió también. Magali Dera también. Qué bueno. Ponme atención a este versículo, que esto te va a cambiar la vida. Oye lo que dice. Versículo 11. A causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Diga conmigo, satisfecho.
no siempre será agradable hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Tú sabes por qué no siempre es agradable? Porque en medio de hacer la voluntad de Dios vamos a tener que sufrir a causa de la angustia de su alma. Entonces no siempre el hacer la voluntad de Dios será agradable. Pero ponme atención aquí, que todo lo que yo quiero que agarre no será agradable, pero sí siempre traerá satisfacción a nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que dice ahí al final? Y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Oye, yo siento una presencia de Dios. Aunque no sea lo que a mí me agrade, porque en ese momento estoy sufriendo, estoy afligido, mi alma está afligida, estoy sufriendo, estoy experimentando aflicción, dolor, angustia. Y repito, no es agradable. Pero al final quedaré satisfecho. Porque sé que esa es la voluntad de Dios para mi vida. Esa es la voluntad de papá. Porque oye lo que él dice aquí. Y con esto le vamos a dar una puñalada a Satanás. Le vamos a dar una puñalada a Satanás. Vamos, levante su mano y diga: Padre, en este momento tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos, vamos, en fe, hágalo en fe. Haga el acto profético. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la palabra nos dice: y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Levante su espada y diga: Satanás, te voy a perseguir con esta espada. Satanás, prepárate, que con esta espada de la palabra yo te voy a perseguir. Y con la sangre del Cordero. Mas ellos lo han vencido con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio de ellos. Agarre la espada del Espíritu. Bendito sea el Señor Jesucristo. Porque oye lo que dice: a causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Y oye lo que dice aquí: Padre, yo te he glorificado aquí en el mundo. Levantó el nombre del papá. Lo glorificó. Pues he terminado la obra que tú me confiaste. Y por eso que queda satisfecho. No es agradable siempre hacer la voluntad de Dios. Porque en medio de este proceso vamos a experimentar dolor, sufrimiento, angustia, aflicción. Y usted sabe que mientras estamos sufriendo. Y no es agradable. Pero al final quedamos satisfechos. Porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de papá. Y no hay cosa que traiga más satisfacción que usted moverse dentro de la voluntad de papá. Padre, yo te he glorificado, te he levantado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que me confiaste. Y por eso es que quedará satisfecho. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Dámela. Padre, pasé por este mundo haciendo tu voluntad. Y ya vimos si es agradable hacer la voluntad de Dios. Lo vimos en el Salmo 22. Lo vimos en este capítulo 53 de Isaías 1:12. Oye lo que dice el versículo 6. A lo que cogiste del mundo para dármelo, le he hecho saber quién eres. Dele a conocer al Señor a la gente del mundo a través de su palabra. Eran tuyos y tú me lo diste y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti. Pues le he dado el mensaje que me diste. No le llegue ahorita a una persona con una bachatica rara. No le llegue con eso. O con un evangelio que tú te inventaste en tu cabezota.
porque a nosotros nos encanta inventarnos a un Cristo en el razonamiento de nuestra cabezota. Vaya y dele el evangelio real. Vaya y dele la palabra real. Vaya y dele el evangelio del reino. Ese es que usted tiene que llevarle. No vaya ahorita de agentado a inventarte una palabra. Porque él lo dice, pues le he dado el mensaje que tú me diste. Él no fue con otro. Él no fue con una melodía rara. Hay demasiada melodía rara en el mundo hoy en día. Demasiada melodía rara hay en el mundo hoy en día. Y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Anuncia a Cristo. Anuncie al Señor Jesucristo. Y por eso Él quedó satisfecho. Porque Él se movió dentro de la voluntad de papá. Dice el versículo 11. Por su conocimiento mi siervo justo justificará mucho. Lo más grande es una persona necia con un don que no tenga el conocimiento. Un necio con un don que no sepa manejar ese don, que no sepa usar ese don. Un necio que no tenga el conocimiento se va a jactar, se va a llenar de orgullo, va a prostituir el don y se va a perder también. Con todo y don se va a perder. Porque dice aquí, por su conocimiento mi siervo justo justificará mucho, por su conocimiento. Oiga esto. Y cargó con los pecados de todos ellos. Ya él tenía este conocimiento. Él sabía que venía del Cabo, de la eternidad, a justificar a todos los que creyeran en él y a cargar con el pecado de todos nosotros. Es bueno que usted tenga el conocimiento. Es muy importante tener el conocimiento de la palabra de Dios para ayudar a los demás. Y ese es el problema del católico come boca. Que el católico come boca no tiene el conocimiento. Y por eso que no pueden ayudar a nadie. Y es por eso que dice la palabra, Oseas 4:6, mi pueblo perecerá porque le faltó el conocimiento. Si tú no quieres perecer, si tú no quieres ahorita ir a parar al fuego del infierno, no seas un ignorante ante la palabra de Dios. Tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios para que pueda ayudar a otros. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con el pecado de ellos. Soy de lo que creo que hay demasiada gente necia. Habemos demasiado necio razonando en la cabezota que no tienen el conocimiento y por eso es que andan detrás de los hombres. Versículo 12, y con esto termino. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo llevado el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. El siervo del Señor, el Señor Jesucristo, ahora lo conocemos como el Señor. Como el Señor. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Habiendo llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Y por eso entonces que papá lo levanta
y le da el nombre que está sobre todo nombre. Para que ahora, diga conmigo ahora, ante el nombre del Señor Jesucristo, en el cielo, diga conmigo en el cielo, diga conmigo en la tierra, y diga conmigo y en el infierno, todo el mundo, diga conmigo todo el mundo, va a tener que doblar la rodilla y reconocer que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito es el nombre del Señor. Si tú escuchaste esta palabra, no endurezca por favor tu corazón. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo para que Él te declare justo, para que Él te declare no culpable. Para mañana, para cerrar ya esta semana, regresamos otra vez a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, del 7 al 15. Vaya leyéndolo, el texto. Y vamos a trabajar con esta conferencia. Cargamos un tesoro en vasija de barro. Con ese tema voy a estar cerrando ya esta semana. Este tesoro es el Evangelio. Cuando te habla de vasija de barro, te habla de la debilidad del hombre. Nosotros somos débiles. El problema de nosotros es que nosotros no hemos entendido que nosotros somos pecadores, que somos débiles. Y por eso cada vez que un hermano cae en pecado le queremos sacar los ojos. Pero eso es el religioso que actúa de esa manera. Porque nos metimos en la cabezota, en el razonamiento de nosotros que somos perfectos. Que ese predicador es perfecto. Y nos hacemos muchas veces un mundo en la cabezota. Hermano mío, nosotros, repito, somos barro. Esto te habla de la debilidad del hombre. Pero caigamos en un valioso tesoro. Y ese tesoro es el Evangelio. Porque este tesoro te da la vida eterna. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? No pongas tu mirada en el vaso. No pongas tu mirada en el mensajero. No pongas tu mirada en el hombre. Ponla en Jesucristo. Yo te puedo defraudar, pero Jesucristo no te va a defraudar. No somos perfectos. Yo quiero saber de estos 18 hermanos que tengo ahora mismo en la línea, ¿cuál de ustedes es perfecto? ¿Cuál de ustedes es perfecto? Ahora, si usted es un religioso fanático, usted va a decir que sí, que usted es perfecto, que usted tiene 6 meses que no peca, que usted es tremendo, que usted es esto, que usted está más santo que la Virgen Santísima. Hermano, todos somos pecadores. Todos. Pero si nosotros creamos en Jesucristo, hermano mío, Él nos declara justo. Y por eso fue que Él tuvo que morir. Porque la ley decía por allá, Ezequiel 18:20, que todo el que pecara tenía que morir. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de ustedes no peca? Marta, ¿tú pecas? Ari Peña, ¿tú pecas? Bélgica, ¿tú pecas? Gremi, ¿tú pecas? Marie, ¿tú pecas? Marta Vélez, ¿tú pecas? Porque hermano mío, si reconocemos entonces que cada uno de nosotros pecamos, porque yo reconozco que peco, claro, a diario. Jesús. Entonces quiere decir, hermano mío, que para usted entonces es imposible salvarse. Porque la palabra de Dios lo dice. Todo el que pecara tiene que morir. Entonces, si usted reconoce que usted peca y que yo peco, hermano mío, entonces es imposible para usted salvarse y para yo salvarme. ¿Sí o no? Es imposible porque somos pecadores. A menos que usted diga que usted no es pecador. Y si usted dice que no es pecador, ya está hablando mentira de una vez. Entonces tú no puedes salvarte, yo no puedo salvarme.
Y entonces, ¿quién se salvará? Le dicen los apóstoles. Para los hombres es imposible, mas no para Dios, porque para Dios todo es posible. Con eso quiero cerrar, ¿eh? Con eso quiero cerrar. Entonces no trate de salvarte ahorita tú en tu fuerza, pues no lo va a lograr. Le dicen los apóstoles, y entonces, ¿quién se salvará? ¿Quién puede salvarse? Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque para Dios todo es posible. Solamente acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Reconozca que dentro de nosotros solamente hay miseria, que solo somos unos pobres pecadores. Y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque si usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, Él te declara justo. Porque Él murió por tus pecados y resucita para nuestra justificación. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Si has escuchado la voz de Dios, por favor, no endurezca tu corazón. Hermano, Aleluya. Jesús en este momento te está sanando. Aleluya. Siente su poder sanador sobre ti. Santo. Te está liberando de eso que te deprimía tanto. Confía en Él. Que Él está aquí. Con ese tema cerramos mañana con broche de oro. Gracias, papá. Gracias, papá. Diga conmigo, gracias, papá. Ahora. Adóralo. El Señor te está abrazando. Adóralo porque Él murió por tus pecados. Que Jesús te está amando. Ahí está la presencia de papá. Solamente déjate amar por Él. Porque Él no es hombre para mentir. Ahora. Déjate desatar. Él se siente. La presencia está ahí. Recíbela. Recíbela. Hoy se cumple su promesa. Hay llanto. Hay lágrima. Hay sanación. Hay liberación. Recibe el Espíritu. Recibe el Espíritu. Quiero testimonio. Quiero recoger los testimonios de los hermanos que están recibiendo la presencia. De esos hermanos que el Señor lo está sanando. Que lo está liberando. Que lo está restaurando. Porque si hoy tú crees en este bendito anuncio, papá te declara justo. Papá rompe todas tus cadenas. Papá te sana. Papá te libera. Siento presencia de Dios. Aleluya. Papá. Que alguien llame a papá. Alguien tiene que llamarlo. Hoy libre tú serás. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Recibe la presencia, que ahí está papá. Ahí está papá acompañando su palabra con signo, con prodigio, con señales. Si recibiste la palabra con fe, Él está manifestando el brazo de Él sobre ti en este momento y sobre los tuyos. El brazo del Señor se está manifestando sobre ti ahora. 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 Santo. Más. 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 Más, más, más. Ahora hay llanto, hay lágrima, hay sanación, hay liberación, hay llanto. Santo Dios, aleluya. En este mundo de oscuridad, relájate en el Señor. Relájate en el Señor, relájate en el Señor, relájate. Papá, déjate desatar de Él.
Hay una presencia sobrenatural de todas tus ataduras, de tus pecados y más, pecados y más. Es hora, me estoy gozando en la presencia. el Señor te está sanando. Yo quiero que usted llame a papá, llámelo. Tu enfermedad se está llevando. Llámalo, para que el brazo del Señor se manifieste sobre ti. Tú serás. Llámalo. Llama, papá, llámalo. Te está liberando. Ay, Rompiendo tus cadenas. Hoy libre tú serás. poderosa. Magalidera, recibe la presencia, hija, que está ahí. Ahí está. 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 Diga conmigo, aquí está. Dígalo. Aleluya. Oh, me gozo en la presencia. Bendito es el nombre del Señor. Te está sanando. Descanse en el Señor, descanse en el Señor, descanse por fe. Tire el ancla, tire el ancla. Tire su ancla, tire su ancla. Ya no viva afanoso. No viva afanoso. Yo quiero que usted tire su ancla. El ancla es la fe. El ancla es la fe. Señor, tiro mi ancla. Señor, hoy tiro mi ancla en medio de este sufrimiento. En medio de este dolor. Decido confiar en ti, Señor Jesús. Decido creerte a ti, papá. Yo suelto el ancla de mi fe. Santo. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Señor, que te sana. Gracias, papá. Hoy libre tú serás. Mis queridos hermanos, qué gran bendición. Ya hemos llegado al final de este espacio correspondiente al día de hoy, preparando guerreros con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Qué gran bendición, aleluya, qué gran bendición. Bendito sea el Señor. Quiero darle gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que días a días están ahí formándose con esta palabra tan poderosa que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, con esta gracia que Dios nos ha conferido para seguir edificando el cuerpo del Señor Jesucristo, la cual es la iglesia, los cuales son cada uno de ustedes. Lo espero mañana con este tema para que usted aprenda algo grandioso, para que nosotros ya podamos cerrar esta semana con ese gran tema. Cargamos un tesoro en una vasija de barro. Qué gran bendición. Muy buenos hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Paz y bien, santa alegría. Los amo y por siempre los amaré. Feliz resto del día.